Andrés, mi hijo mayor, terminó recientemente un programa de estudios y les cuento que acabó con una de las mejores notas de su grupo. Fuimos a la ceremonia donde iban a entregar los diplomas de reconocimiento a los mejores estudiantes de ese programa de estudio y por supuesto, como todo padre fachento, estaba esperando el momento que el nombre de mi hijo sonara. Mi hijo mismo estaba esperándolo. Estábamos con la ansiedad, pero el nombre nunca se escuchó. Él veía pasar a los que habían compartido los momentos de clase con él y el nombre nunca se escuchó. Y a pesar de que efectivamente sus notas eran entre las mejores, y yo lo notaba y él por supuesto estaba triste, y en el momento pensé, ¿cómo hago para enseñarle algo que recuerde de aquí a la vuelta de los años y que se convierta en un principio práctico para su vida? Porque efectivamente estaba triste, esperando el reconocimiento de un esfuerzo que todos habíamos visto en la casa. Y es normal, por supuesto, que en el caso de un niño no está entendiendo si es por un tema de que quiere validación, si quiere aprobación, etcétera. Simplemente él quería su diplomita. Cuando salimos de ahí y nos subimos al vehículo, recuerdo que le dije esto: mira, Andrés, no celebramos el tema de un diploma porque no te lo dieron. Sin embargo, no significa que no podemos celebrar todavía. Porque tu mamá y tu papá miramos lo que vos hiciste en el secreto y con tus notas vimos el resultado de ese esfuerzo en el secreto. Así que lo que vamos a celebrar, porque nos fuimos a celebrar después, es que vos te esforzaste, nosotros lo vimos y a mí me consta que vos aprendiste, que para mí después de todo es lo más importante. Así que me hubiera encantado el diploma, por supuesto, como papá, no es que no, pero intenté aprender la lección de celebrar lo que nadie ve. En este caso, en el caso de mi hijo, el esfuerzo. Y luego pensé, mientras preparaba este mensaje, que de pronto es lo mismo que deberíamos de desarrollar en muchas otras facetas de la vida. Cómo aprender a celebrar las cosas ocultas, las cosas que la gente no mira, pero que después de todo se terminan convirtiendo en cosas importantes para las distintas áreas de nuestra vida. Vivimos en un mundo, y se lo dejo en una frase esto, vivimos en un mundo donde lo que es visible es más celebrado que lo que es valioso. Se lo repito, vivimos en una sociedad en la que lo que es visible es más celebrado que lo valioso. El mensaje de hoy se titula Cuando te sientes invisible. Cuando uno se siente invisible, al menos en la sociedad, uno se siente mal. Porque el ser humano, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí hay una tendencia natural, no sé si por un tema de orgullo, por un tema de ego, por vanidad, no sé cuál será el punto. Luego paso una terapia con la pastora Carolina. Pero creo que he tenido mis luchas en el pasado con asuntos de poder ver mis esfuerzos públicos, sus resultados, de tal manera que yo me pueda sentir satisfecho con las cosas que he hecho en lo privado, en lo íntimo. Creo que el deseo de querer tener reconocimientos, méritos, son cosas que naturalmente en el ser humano están, y cuando uno no las trata y cuando uno no se autoconfronta, uno se puede enfermar emocionalmente, porque te vas a dar cuenta que muchas veces no vas a obtener lo que tanto deseas, y especialmente cuando deseas algo que después de todo no es tan satisfactorio como uno piensa, que es la aprobación, el aplauso o el reconocimiento público. Por lo tanto, aprendí 3 principios que se los quiero compartir, y este es el primero: no hagas cosas para llamar la atención. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que ilustra muy bien esta idea. Mateo 6, versículo 1. Cristo es el que está hablando, y en un momento donde Él está enseñando acerca de 3 cosas puntualmente. Está hablando acerca de la generosidad, está hablando acerca de la oración y está hablando también acerca del ayuno. Y dice, comenzando todo este discurso: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. ¿Para qué?
para llamar la atención. Cuídense de no hacer cosas para llamar la atención. Las cosas buenas, por supuesto, que uno pretende hacerlas públicas para que los demás noten lo bueno, entre comillas, que yo puedo llegar a hacer. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Cuando ustedes leen este pasaje y lo observan, ya sea desde el tema de las ofrendas o desde el tema de la oración o desde el tema del ayuno que trata Cristo en este capítulo, se van a dar cuenta que no solamente se está refiriendo a esas tres cosas, se está refiriendo básicamente a las motivaciones, a lo que hay detrás de esas tres disciplinas espirituales. No solamente te dice que tenés que orar, ayunar y dar, te dice que tenés que aprender a tener una motivación correcta en cada una de esas tres disciplinas. No basta que yo ore, no basta que yo dé, no basta que yo ayune. Es necesario que yo me examine y logre descubrir cuál es la motivación que hay detrás de cada oración, cuál es la motivación que hay detrás de cada acto de generosidad. Y luego dice en el versículo 2, por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y observen esta última expresión. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto. El Padre ve lo que se hace en secreto. Cuando yo leía pasajes como esto, a veces lo leía desde un punto de vista incorrecto. Yo miraba como Dios mira lo que yo hago en secreto. Casi siempre lo miraba como tené cuidado porque Dios está viendo donde nadie más mira, ¿oíste? Y por supuesto Dios mira ese comportamiento equivocado que yo puedo tener en la intimidad, en el secreto. Me refiero a esas personas que se cuidan de no hacer lo que realmente hacen cuando están solos. Pero aquí Jesucristo no está hablando de un padre que está tratando de chequear si Alberto Rayo está haciendo algo malo en la intimidad. No, aquí está hablando de un padre que observa, que nota, que es cuidadoso, que es detallista, que se da cuenta de las cosas que uno hace, de las buenas, pero que después de todo nadie más se entera. Pero él sí lo mira. Un padre que ve lo que se hace en secreto es el que te va a recompensar. Básicamente nos está enseñando esto. Somos vistos, mis estimados, aun cuando sentimos que somos invisibles. Usted y yo somos vistos por el Señor, independientemente que parezcamos invisibles para las personas. Y esto es muy importante porque uno tiene que decidir a qué audiencia quiere impresionar. Si a la gente o a Dios. Si quiero el aplauso de la gente o el aplauso de Dios. Y no es que la aprobación o el reconocimiento de la gente no sea importante en un nivel. Es más, el Señor nos llama a honrarnos los unos a los otros. No es que sea malo necesariamente el reconocimiento de la gente. En un sentido es parte de la dinámica social. Es bonito, es agradable, donde uno puede reconocer al que honra, honra, dice la Biblia. El problema es cuando mi vida gira en base a ese tipo de búsqueda, donde pareciera que lo único que me hace sentir satisfecho emocionalmente en mi identidad, hacerme sentir aprobado o aceptado, pareciera ser el aplauso o el reconocimiento público. Por lo tanto, he aprendido algo o estoy aprendiendo algo. Estoy aprendiendo que aún en el secreto Dios me está viendo. Es decir, Dios está viendo las decisiones que estoy tomando y que a lo mejor nadie se está dando cuenta. Dios está viendo, mis estimados, la integridad suya. Porque integridad, después de todo, es lo que somos cuando nadie nos mira. Integridad es lo que usted y yo hacemos cuando no tenemos a testigos a la par. Es el comportamiento que estamos asumiendo día tras día con personas alrededor o sin personas alrededor. Es lo que somos en lo secreto. Lo que usted es cuando está sola, cuando está solo, es lo que realmente le define. Y ahí Dios nos está viendo. Cuando usted tomó una muy buena decisión, cuando usted decidió no firmar un documento que era ilegal y que le iba a traer beneficios buenos, pero usted dijo, no es bueno que lo haga, aunque me traiga beneficios no lo voy a hacer. Y a lo mejor nadie le aplaudió, a lo mejor nadie se dio cuenta de ese buen acto que usted hizo, pero Dios le vio. Y eso merece reconocimiento divino. Es más, Dios le da un reconocimiento divino por su integridad.
Y eso es extraordinario cuando uno aprende de que Dios constantemente está viendo lo que estoy haciendo en lo secreto. Cuando nadie me mira, eso trae una satisfacción muy diferente a la satisfacción que uno pudiera pretender adquirir por la gente. Entonces el primer consejo que le quiero dejar es el siguiente: no haga cosas para llamar la atención. Si pudiéramos buscar lo equivalente en el otro sentido de este consejo sería: haga cosas que llamen la atención del corazón de Dios. Pregúntese qué de lo que yo puedo hacer en el secreto o en lo público agrada a Dios. ¿Qué decisiones agradan al Señor y qué decisiones no agradan al Señor? Número 1. Número 2, aprende a celebrar lo oculto. Porque aquí está el otro asunto. El asunto es que, ok, dice uno, Dios me mira, pero yo no me siento tan bien. Otra vez el tema de orgullo, quizás ego, etc. A Anielka, mi esposa, le gusta cocinar. A ella le fascina cocinar, le gusta estar buscando recetas en YouTube. Si consigue una revista o alguien le manda una revista, ella nota y busca la manera en poder reproducir lo que mira en las páginas de internet o en revistas, etc. Y entonces cuando ella está cocinando, en los momentos que está en la casa y quiere probar una de las recetas que mira por ahí, ella brinca y salta y se celebra solita cuando lo logra y para ella le quedó rico, ¿no? Y dice, mira, me quedó rico. Entonces me llama y me dice, mira, quedó rico, me quedó. Y yo, como todo esposo, con un gozo profundo. Qué bueno, mi amor, bárbaro. Pero ella está alegre. O hace cualquier otra cosa y tiene la tendencia a celebrarse sola. De verdad. Y luego veo, de repente uno debería de tener algo por el estilo. No esa celebración por causa de un orgullo, no. Es la celebración de entender de que puedo disfrutar los progresos que voy teniendo en las distintas etapas de mi vida. Es aprender a celebrar las cosas que la gente no mira, pero que para mí son progresos en mi madurez, en mi carácter, en mi intimidad con el Señor. Porque gradualmente me voy dando cuenta que hay cosas que estoy mejorando. Y es cuando, por ejemplo, ya no digo mentiras. La gente tal vez no se da cuenta, pero ya no digo mentiras. La gente tal vez no se da cuenta porque a lo mejor nunca se enteró del comportamiento que yo tuve. Pero yo puedo decir, ya no veo pornografía. Y la gente tal vez ni sabrá. Pero uno puede decir, ya no veo pornografía, ya no chismeo. Si la gente supiera cómo yo chismeaba. Pero ya no chismeo. Obviamente ese tipo de celebraciones no llaman mucho la atención. Pero tengo que aprender a celebrar mis victorias. Esas que nadie mira, pero que no por eso no dejan de ser victorias. No dejan de ser conquistas personales. ¿Sabe por qué? Porque lo que va haciendo es que me van haciendo alguien más similar a Cristo. Constantemente nosotros celebramos lo que la gente celebra, pero tenemos que aprender a celebrar lo que Dios celebra. Debemos aprender a celebrar lo oculto porque, observen esta frase, lo que es más visto no siempre es lo más significativo. Debemos aprender a celebrar lo oculto, porque lo que es más visto no siempre es lo más significativo, mis estimados. ¿Qué es lo más significativo en su vida? Póngase a pensar. No siempre es lo que se ve por fuera. El punto es que el diablo normalmente nos va a tentar para buscar siempre lo que la gente mira, lo que la gente pretende ver en nosotros y no lo que realmente se requiere en nuestro crecimiento espiritual. Intentará frustrarnos con nuestro avance y nos querrá decir, por ejemplo, no, eso no es gran cosa, no me parece avión. ¿Por qué? Porque luego el mismo demonio, el mismo Satanás, el mismo diablo va a querer producir en nosotros la tentación de querer comparar nuestros avances con los avances de los otros. Y cuando uno comienza a comparar sus progresos con el del otro, a veces se puede frustrar porque te das cuenta que el otro tal vez va a un ritmo al que yo no voy. Y eso causa mucha frustración. Hace poco recordaba un momento cuando trabajaba como periodista, me tocó cubrir el regreso de alguien que fue bien conocido acá en Nicaragua.
en su tiempo por haber hecho una hazaña deportiva. Me refiero a Eric Varón, él conocido popularmente como el Varón Rojo, un francés, un ciclista francés, que en su aventura decidió descender el Cerro Negro a más de 170 kilómetros por hora. Tal vez usted recordará las noticias, los videos, el tipo casi se mata. Batió el récord mundial de descenso en bicicleta en un volcán, pero casi a costo de la vida. Eso fue en el 2002. En el 2004 yo ya trabajaba como periodista y él regresó al país. Ya se había recuperado, por supuesto, de una serie de fracturas que había tenido después de aquel accidente del 2002. Y me tocó cubrir el regreso de él. Y justamente en el mismo volcán, en el Cerro Negro. Y con la bicicleta siempre. Entonces, mi tarea, ¿saben cuál era? Como periodista, eran cubrir los detalles de todo lo que él iba a hacer. Porque, por supuesto, se había convertido en un personaje relativamente importante o interesante, digamos. El punto es que me asignan a mí ese trabajo y yo voy. Y entonces me dicen, quiero que lo acompañe a todos lados. Sube al volcán, si baja al volcán, si se baña en la lava, lo que sea, vos vas a estar ahí cerca. Todo lo vas a hacer vos. Porque si ese men se mata, tenemos que tener todos los detalles. Y voy. Él va con una mochila bien pesada, bien cargada, y va con una bicicleta a cuesta, la bicicleta con la que pensaba bajar. Y el tipo va corriendo, jamás lo calculé eso. Comienza a correr con la bicicleta y la mochila. Va subiendo el volcán. Si bien el volcán Cerro Negro no es tan grande como otros que tenemos en el país, no deja de ser difícil el asunto. Qué frustrante fue haberme quedado a mitad de camino y verlo a él allá en la cima. No aguanté el gas. Lo que llegué a escribir al día siguiente fue, ese hombre subió rápido. Literalmente lo dije. Y luego les pregunté, ¿qué hicieron allá? No subí porque cuando ya llegué casi a la cima, ellos ya venían bajando. En serio. Y en ese momento, cuando estábamos ahí en el Cerro Negro, me puse a pensar qué frustrante es tratar de ir a un ritmo que no es el mío. Porque cuando yo me comienzo a comparar con alguien que lleva otro ritmo, casi siempre me voy a sentir mal porque no puedo llevar el mismo ritmo de alguien. Y es que, mis estimados, no fui diseñado para llevar el ritmo de otra persona, fui diseñado para ir conforme a los tiempos de Dios en mi vida. Y cuando yo soy diseñado para vivir conforme a un tiempo de Dios, tengo que aprender entonces a celebrar cada marca que voy estableciendo conforme al diseño que Dios estableció en mí, ¿sí o no? De eso se trata, aprender entonces a celebrar el ritmo que Dios lleva conmigo, porque de otra forma, lamentablemente, me voy a frustrar. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Samuel 16, verso 7. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. De ahí que nosotros tenemos la tendencia a celebrar lo equivocado. Celebramos las cosas que no tenemos que celebrar. Por ejemplo, celebramos los dones, y no es que esté mal celebrar los dones. Pero a veces uno celebra el éxito de alguien sin haber dado cuenta de todo el proceso que le llevó a ese éxito. Y la gente termina por admirar la cima en la que se encuentra esa persona y no el proceso que le condujo hasta ahí. Y en otras instancias de la vida es similar. Tengo que aprender, por lo tanto, a celebrar cada pequeña victoria. Celebre. Si hoy usted oró y a usted le cuesta orar, diga: Señor, gracias porque oré. Para otro puede ser normal, no es la gran victoria, pero usted no vive la vida de otro, usted vive su propia vida. Por lo tanto, no se frustre por lo que el otro logre o deje de lograr. Aprenda a disfrutar el ritmo que Dios lleva con usted. Amén. Número 3. Tercer y último consejo que le quiero dejar. Dios busca en usted lo que nadie mira. Y este también es muy importante. Dios busca en usted lo que nadie mira. Y aquí se lo quiero describir con una historia bastante conocida.
Cristo contó una parábola. Las parábolas son bien interesantes porque básicamente lo que Cristo hacía es que tomaba algo que nosotros podíamos ver para ilustrarnos algo que jamás habíamos visto de la forma como Él la estaba enseñando. Tomaba una escena tradicional, cotidiana, una historia que se nos hacía familiar para enseñarnos principios espirituales que jamás habíamos visto. Entonces, una parábola básicamente era la enseñanza de algo que jamás habíamos visto en temas tan cotidianos de la vida. Y me refiero a la enseñanza del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Por supuesto, recuerden que en la cultura judía este muchacho no podía pedir esto, puesto que el padre no había muerto y tampoco era todavía voluntad del padre entregar la herencia. Lo que a mí me llama la atención es que la herencia no solamente la recibe el hijo que la pide, sino incluso el otro. Y no sé si habían notado ese detalle. Pero así que el padre, dice el versículo 12, repartió sus bienes entre los 2. De paso, si ya le doy al chiquito, pues que se quede el grande también. Y en términos estadísticos, lo que le correspondía al hijo menor era 1/3 de la herencia que el papá tenía a disposición. El hijo mayor básicamente tenía el doble, 2/3. Es decir, se quedaba con el restante. Esa era la herencia del hijo mayor. Pero aquí me parece algo curioso. Este hijo menor decide irse de la casa de papá. Él estaba buscando algo que en papá no encontraba. Por alguna razón. No sabemos qué, sería entrar en especulación. Pero algo le hizo sentir insatisfecho. Él buscaba algo. Quizás el deseo de ser independiente. Quizás no quería estar más bajo la autoridad de papá. Pudiéramos decir que hay un montón de razones del por qué este muchacho decide salir de la casa de papá. El punto es que él quería su herencia y hacer con su vida lo que él quería. Pero usted sabe la historia, todo lo que sucedió. Versículo 13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Noten esto, estaba anhelando que la gente le diera algo que a su padre le sobraba. Anhelaba lo que le sobraba en la casa, pero que según él lo quería encontrar afuera. ¿Sabe? Sucede exactamente lo mismo en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta, mis estimados, de que Dios tiene para nosotros lo que ya necesitamos, pero por alguna curiosa razón pretendemos que afuera, en la sociedad, en el sistema de este mundo, lo vamos a encontrar. Incluso, como no nos satisface que nuestros éxitos causan celebración a Dios, nosotros buscamos que la gente celebre nuestros éxitos. Por eso la vida de muchos de nosotros gira alrededor de poder obtener lo que tanto soñamos, lo que tanto aspiramos. Porque después de todo, en el corazón del ser humano, lejos de Dios, hay un deseo profundo de querer ser reconocido, de querer no solamente ser reconocido por uno mismo, sino por fuera. Sentir que la vida ha valido la pena, que ha sido útil, que vine a este mundo para algo importante, para algo trascendental. Y por lo tanto busco afuera lo que supuestamente no encuentro adentro. Y este muchacho, interesantemente, teniéndolo todo, fue a buscar comida afuera. Se comenzó a alimentar de lo que el mundo se alimentaba. Y llega un punto donde la sociedad sí te da lo que finalmente estás buscando en cierto sentido, en cierta parte. Sí nos da algo. ¿Recuerdan cuando Cristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy?
yo no la doy como el mundo la da. Es decir, el mundo da un cierto tipo de paz. El mundo no es que no da paz, da una paz, pero no la paz que realmente se requiere. Cristo dice, yo doy una paz, pero no como el mundo la da. Luego tiene sentido cuando Pablo afirma en el libro de Filipenses, hey, oro para que tengan una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, normalmente sucede lo mismo en otros aspectos de la vida. Como no me siento satisfecho con lo que el Señor me está dando en su casa, y cuando digo su casa no me refiero a una iglesia, me refiero en el secreto, en una relación con Él, pues voy a buscar en la sociedad, en el sistema de la sociedad, lo que no estoy encontrando en Él. Y es interesante, se lo dejo en esta frase, lo que la gente más tiende a celebrar es a menudo lo menos propenso a satisfacerlo. Lo que la gente más tiende a celebrar es a menudo lo menos propenso a satisfacerlo. Es bueno que nosotros tengamos hambre aquí interna. Y cuando digo hambre no me refiero al hambre natural, me refiero al hambre de querer más, de querer algo. Tener cierto nivel de ambición es bueno en el sentido de que genera crecimiento, genera que emprendamos proyectos, genera que venzamos temores, que enfrentemos los riesgos y que pasemos de frente de los desafíos, etcétera. Cada una de esas cosas en un sentido es bueno. El problema es cuando es un apetito equivocado, por las razones equivocadas, por las motivaciones equivocadas. Ese es el problema. Hambre de reputación, hambre de ser famoso, hambre de ser influyente. Y vaya que en esta etapa de la sociedad, en esta generación en la que vivimos, eso es muy recurrente. Especialmente los que tenemos redes sociales, se vuelve una tentación el tener cierto nivel de reputación. Y cuando uno se compara con la cantidad de likes que tienen otros, la cantidad de suscriptores que tienen otros, se frustra. Yo me he frustrado. Propósito, ¿verdad? Tengo un canal de YouTube, suscríbase. Cuando ustedes vean este video, creo que aquí a la derecha suya, ¿verdad? Porque esta es mi izquierda. Derecha suya, aquí hay una cosita que dice suscribirse, suscríbase. Cerramos el paréntesis. Pero luego uno mira el ritmo y uno dice, no, a ese ritmo voy a llegar a 1000 suscriptores en 10 años. Voy a llegar a tanta reproducción en tantos años. Pero luego entiendo que Dios está con otras motivaciones y que las mías tienen que cambiar. Por lo tanto, no voy a pretender que alguien encuentre en mí lo que Dios ya ha visto. Que somos un especial tesoro para Él. No vaya buscando allá afuera lo que Dios ya vio en usted. No vaya buscando en la gente lo que Dios ya tiene listo para usted. Porque si no, constantemente nos vamos a sentir insatisfechos, totalmente mal. Mientras estaba conversando Cristo con aquella mujer samaritana, ¿recuerdan el episodio en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13 y 14? Jesús le dijo a esta mujer, cualquiera que bebe del agua de este pozo, vuelve a tener sed. Y permítame usar el pozo aquí como una analogía, como una forma de ilustrar lo que es la sociedad. Cualquiera que beba de lo que se nos ofrece allá afuera, volverá a tener sed, mi estimado. Cualquiera. Cualquiera. No importa lo que alcancemos, no importa a dónde apuntemos y si llegamos, no importa, vamos a volver a tener sed. Pero, dice Cristo, el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Amén. Eso es extraordinario, eso es a lo que deberíamos de apuntar. Por eso es interesante que en el versículo 17 de la historia del hijo pródigo, Lucas 15, dice de que por fin recapacitó el muchacho y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Es decir, mi padre tiene lo que calma mi hambre. ¿Cuántas veces tenemos que ser golpeados en la vida para darnos cuenta que lo que tanto buscábamos allá, lo teníamos en el Padre, en Dios?
¿Qué necesita para darse cuenta que todo lo que Dios ya le ha ofrecido es lo que realmente necesita? ¿Hasta qué punto necesitamos llegar para darnos cuenta de esto? ¿Qué tanto está buscando allá afuera que cree que no se encuentra en Dios? Todo lo tenemos en el Señor. Dice el versículo 18 y 19. Tengo que volver a mi padre y decirle. Y noten esto, él está en una plática solito, él entra en razón y dice: hey, mi padre tiene todo lo que yo necesito. Tengo hambre y él tiene la comida que yo requiero para estar saciado. Y luego practica un discurso y comienza a decirse: tengo que volver donde mi papá y decirle, estoy diciendo la verdad en términos muy nica: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí no está hablando con el papá. Él está practicando un discurso que después de todo nunca usó, porque el papá no lo dejó hablar al final. Y eso me parece genial. ¿No les ha parecido recurrente en nuestra vida practicar un discurso? Señor, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y el Señor dice: ven, hijo, solo quiero darte un abrazo. Solo quiero darte un abrazo. Viene y: ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Esta parte me pareció interesante. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Estaba conectando su identidad con su comportamiento. Mis estimados, mis hijos se pueden portar muy mal. Mis hijos pueden hacer cosas que me enojen o que me pongan triste. Pero su comportamiento jamás va a amenazar el quiénes son. Son mis hijos. Me pueden hacer enojar, me pueden hacer llorar, me pueden entristecer, pero jamás dejarán de ser lo que son: hijos. Jamás van a poder impedir que yo vea en ellos lo que son. Son mis hijos. Y es lo que nos pasa con el Señor. Él ha visto lo que nosotros creemos que Él no mira: corazones arrepentidos. Nosotros queremos argumentar muchas excusas y decirle: Señor, no merezco esto, no merezco lo otro. Nos autocastigamos. Es la tendencia natural del ser humano. Nos autocastigamos. No, ya no vuelvo a ver esto. Ya no. Voy a cortar el cable, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay medidas que hay que tomar, por supuesto. Pero nos comenzamos a castigar y Dios simplemente está derramando su gracia. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Dice el versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y observen esta parte. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. Lo vio. ¿Le ha pasado que cuando uno más pecador se siente, piensa que Dios no te va a prestar atención? Y uno se siente lejos, invisible. En una iglesia grande como esta, uno puede sentirse a veces invisible por causa de la vida que ha llevado y las decisiones que ha tomado, pecado que ha cometido. Y yo me puedo sentar en cualquiera de estos asientos y sentirme lejos del Señor. Pero interesantemente, Dios decir: te estoy viendo. Y no es una mirada acusadora, no es una mirada para señalarte, juzgarte, sino una mirada para decirte que aquí todavía tienes lugar en la mesa. Porque yo estoy viendo un corazón arrepentido, un corazón que está herido y que tal vez otros no lo miran, pero yo lo miro. Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. En momentos bien difíciles de la vida,
a nivel espiritual. He tenido momentos que le he dicho al Señor: Señor, ¿qué ves en mí? ¿Qué ves? Porque si hay alguien que me conoce muy bien, eres tú. Porque tú no miras lo que mira la gente. La gente mira a alguien que puede tomar un micrófono y puede hablar con ellos. La gente mira a, yo qué sé, mira una apariencia, mira una imagen, etcétera. Ya sea a nivel profesional o a nivel ministerial, en el caso de los que tienen alguna profesión. La gente mira algo, pero después de todo le dije al Señor: ¿pero qué miras en mí? Porque si yo mirara a alguien como yo, no confiaría en algunas cosas que has confiado. Y me recordó lo que David en algún momento le dijo al Señor en 2 de Samuel 7, verso 18. El rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo: mi Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dice la Biblia que David se sentó, sentadito, y le dijo: mi Señor, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué me perdonás? ¿Por qué, sabiendo de que he cometido pecado, vengo y me arrepiento y me confías que siga siendo un servidor tuyo? He orado por personas, Señor, y se sanan cuando oro. ¿Por qué? Es cuando uno no se siente digno de cosas que Dios hace a través de uno. Y David le dice: ¿por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? No lo dice alguien desde el corazón de un orgullo de: Señor, soy importante. No, lo está diciendo alguien que dice: yo sé que no soy esto, pero ¿por qué me mira así? ¿Por qué me ha hecho importante? Y creo que la respuesta es: ¿saben qué? Porque cuando te miro la obra completada de mi Hijo Jesús en tu vida. Cuando te miro la sangre que se derramó sobre tu vida, la cual te da acceso a mi trono. Hace años escuché la historia de una investigación que hicieron, un estudio a partir de un episodio entre unas ovejas, una oveja puntualmente. Había tenido una cría, pequeño corderito, pero parece que había nacido con alguna enfermedad, y el tema es que murió pocos días después el hijo de esta oveja. Y por alguna razón, bueno, no por alguna razón, aparentemente por esa razón, esta oveja mamá comenzó a presentar un comportamiento atípico. No comía, y pudiéramos decir que se sentía afectada por la pérdida de su cría. Los granjeros le acercaron a corderitos de otra mamá, tal vez se animaba para que la consolaran, pero no sucedía nada. Ella los rechazaba totalmente. Y luego alguien propuso algo que pareció bastante curioso, pero igual intentaron. Tomaron el cuerpecito del animal que había muerto y su sangre la rociaron sobre un corderito de otra mamá, oveja. Y con la sangre rociada del muerto en el nuevo corderito, acercaron a este en la mamá que sufría. Y lo recibió
el olor de la sangre de su corderito muerto provocó que aceptara a otro que ni siquiera era suyo. Cuando escuché la historia dije, exactamente es lo mismo que hizo el Señor conmigo. Sin aquella sangre a mí me hubiera rechazado. Ni siquiera me alzaría a ver. Pero su sangre en la cruz del Calvario, derramada sobre mi vida, esa obra que Él completó en la cruz, provoca que Cristo se convierta en aquel que me lleva al Padre y que Él se digne en verme. No porque soy importante, sino porque la sangre derramada me hizo especial. Cuando me mira a mí, por lo tanto, mira a su Hijo. Y si mira a su Hijo, mi estimado y mi estimada, eso significa de que usted todavía tiene acceso al trono de gracia, sin importar lo que usted crea, sin importar lo que otros miran, sin importar cuán invisible se sienta. Él lo está viendo a su Hijo a través de usted. Amén.